Estimados alumnos, estamos con un nuevo encuentro de nuestro módulo 5 que trata de teorías pedagógicas. Espero que estén llevando un módulo con buena performance, de que sea útil y que verdaderamente les sirva para mejorar en su labor docente. En la clase pasada estuvimos hablando de la escuela tradicional. Estuvimos viendo cuáles son sus características. En realidad comenzamos hablando, definiendo a una teoría, ¿verdad? Después entramos, una de las primeras, no decimos que es el inicio, pero decíamos que nosotros comenzábamos con la escuela tradicional, que era un poco la escuela que caracteriza o que caracterizó en un tiempo bastante extenso y que de repente se siguen utilizando. Habíamos dicho que con todas sus características no es una mala idea el estar haciendo la escuela nueva, pero hoy en día, ante tantos avances, ante tantos cambios, ante tantas exigencias, bueno, vamos a ver cuáles son las otras, diríamos, las otras posibilidades que tenemos para desarrollarlos en las aulas, ¿verdad? Nuestro objetivo es llevar o realizar clases interesantes, eficaces, efectivas, con buenos aprendizajes. De antemano ya les digo de que ninguna de las teorías podemos decir son obsoletas, ya no se las usa. Sí tenemos que tener en cuenta otras e ir haciendo, creando hacer un mix de estas teorías, teniendo en cuenta cuáles son las características de nuestros estudiantes, cuál es nuestro contexto sociocultural y todas las otras ideas que nos tienen que servir para poder determinar y realizar una buena clase. Nosotros hoy lo que yo le estoy tratando de presentar son varias teorías, varias posibilidades, de tal forma a que nosotros podamos tomar la que mejor nos conviene, la que mejor nos parece, la que pensamos nos va a dar mejores resultados. ¿Y por qué le digo pensamos? Porque de repente en nuestras planificaciones nosotros las hacemos, utilizamos esas ideas, pero después en clase nos vemos de que otras resultan más. Bueno, el cambio es lo mejor que puede ocurrir en un acto educativo. Hoy vamos a hacer un pequeño comentario, vamos a tratar de resumir lo más que se pueda todo lo relacionado a la escuela nueva, otra corriente, otra teoría, ¿verdad? Otras ideas que surgieron después de la escuela tradicional. Comenzamos dando una pequeña descripción, es decir, diciendo en qué consiste esta escuela nueva. Es una corriente pedagógica y me van a decir, pero no estábamos con teorías. Bueno, de acuerdo a las épocas, de acuerdo a los autores, van tomando diversas terminologías. Tal vez tengan pequeños cambios, pequeñas significaciones diferentes, pero son ideas que nos están lanzando de tal forma a organizar nuestra actividad docente. Una de las descripciones, podríamos decir también definiciones de escuela nueva, ¿verdad? Nos dice que es una corriente pedagógica reformada. ¿Por qué reformada? Porque tiene cambios, porque tiene otras ideas, tiene otras plataformas de trabajo y que, como dice, trata de cambiar el rumbo de la educación tradicional. Yo creo que nuestra educación, esto es lo que quiso hacer en el quinquenio pasado, cambiar el rumbo. Bueno, ojalá que nosotros también podamos cambiar en nuestras aulas, ¿no? Entonces, es una corriente pedagógica reformada que trata de cambiar el rumbo de la educación tradicional, que es la corriente que anteriormente estábamos analizando, estábamos leyendo o tratando, ¿verdad? Esa tradicional que decíamos se caracterizaba por ser intelectualista una bastante rígida, bastante dura, ¿verdad? Y como dice, la escuela nueva trata de darle un sentido libre y activo. Ya de entrada en la definición, en la descripción, nos estamos dando cuenta de que son un tanto opuestas estas corrientes. Veremos un poco que esta es nuestra escuela nueva, desde cuando surge.
¿verdad? Algunos autores la llaman escuela emergente, porque surge, porque emerge, porque sale algo nuevo, ¿verdad? Entonces, escuela emergente, escuela nueva, es la misma cosa. Como dice, tiene su origen a finales del siglo XIX. Recuerden que estamos en el XXI, ¿verdad? Y avanza el principio del siglo XX. Con la escuela tradicional estamos ubicados siglo XVII, siglo XVIII, mitad de XIX. La segunda mitad del XIX ya comienza la escuela nueva, se desarrolla en el siglo XX y surge fundamentalmente como una crítica a la escuela tradicional. Eso ocurre en una sociedad donde existen numerosos y profundos cambios en todos los aspectos, en lo social, en lo económico, y ustedes saben de que toda sociedad, toda nueva sociedad exige un nuevo tipo de hombre. ¿Quién forma ese hombre? La educación. Por lo tanto, tiene que haber un nuevo enfoque, una nueva corriente, un nuevo modelo educativo. Y esa es la escuela nueva. Por eso dice, aparecen nuevas ideas filosóficas que me da la filosofía y justamente las características de la sociedad que se tiene que vivir y el tipo de hombre que debe responder a esa sociedad que hoy en día está vigente, ¿verdad? Surgen nuevas ideas filosóficas, nuevas ideas psicológicas. El hombre tiene otra mentalidad, tiene otro carácter, tiene otras cosas que enfrentar. Está la corriente empirista, la corriente pragmatista, especialmente la pragmática, ¿verdad? Y también el gran avance de la ciencia. Todo esto se constituyen en inicios de una nueva corriente educativa que se dio en llamar escuela nueva o escuela emergente. El término escuela nueva se refiere a todo conjunto de principios especialmente basada en los niños. Los niños son los que dan los insumos para hacer justamente estos cambios, y eso, como ya decíamos, ¿verdad?, surge a finales del siglo XIX, y es una alternativa, es un poco un grito en contra de la enseñanza tradicional. Esta concepción pedagógica, uno de los principales progenitores fue John Dewey, un filósofo, pedagogo, psicólogo norteamericano, creador del pragmatismo, ¿verdad?, norteamericano, donde su base central es el niño. Como dice acá, centra el interés en el niño y en el desarrollo de sus capacidades. Se dan cuenta que no me habla de aprendizaje, de enseñanza, me habla de capacidades, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que el niño debe ser capaz de. A eso se refiere. Entonces, por supuesto que la base de la formación de una capacidad está en el proceso enseñanza-aprendizaje, pero va más allá de ese proceso enseñanza-aprendizaje. Esa es la escuela nueva. Me habla del desarrollo de capacidades. Es decir, que estoy preparando a personas que sean capaces de enfrentar todas las situaciones que le aparecen en un mundo cambiante, en un mundo dinámico, en un mundo que constantemente se está renovando. Como dice, reconoce al alumno como un sujeto activo de la enseñanza. ¿Por qué sujeto activo? Y porque es el que tiene que procurar su propio aprendizaje. Por lo tanto, el alumno posee el papel principal en ese proceso. El eje central es el estudiante, o si queremos llamarle alumno. El niño, el joven, sea quien sea, es el actor principal. Espero que estén notando ya los cambios que van apareciendo. Acá, como recordarán, en la escuela tradicional, todo el trabajo giraba en torno al docente. Era el actor principal. Ahora el actor principal es el educando, es el estudiante, es el alumno. Son los grandes cambios que van surgiendo. La escuela emergente es un paradigma en el cual la pedagogía se adhiere con una postura crítica. La pedagogía es la que da los insumos. ¿Se acuerdan que les decía
que da el marco teórico, por eso hablábamos de teorías pedagógicas, ¿verdad? Las grandes ideas, las ideas macro de cómo se deben enfrentar las nuevas situaciones. Por eso dice que la pedagogía se adhiere con una postura crítica, comienza a criticar, diciendo que todas las instituciones educativas, como también la tarea del docente, el trabajo del docente, tiene que ser el sustento, tiene que ocuparse de construir una nueva sociedad. Acá estamos ya redondeando todas las ideas. Pero, y me van a decir, se preguntarán, ¿la tarea docente? ¿No era el alumno el centro? Claro que es el centro, pero no por eso el docente deja de tener tareas. Sigue teniendo un papel preponderante, fundamental, solamente que su actuar es diferente. No es que el maestro perdió su rol o se le deja de lado. Eso es imposible. Ya decíamos que la educación es un proceso dinámico y social que se da de a dos, como mínimo de dos. Entonces la tarea del docente sigue tan vigente, cada vez más importante, porque es el que debe promover todo el proceso. Y como dice, esto constituye el sustento para la construcción de una sociedad que debe ser más solidaria, más ética, más democrática. ¿Se dan cuenta? ¿Será que esta es nuestro tipo de sociedad hoy que tenemos en el país? Solidaria, ética, democrática, son los valores. Vamos a darnos cuenta de que se sigue hablando de la educación en valores. El rol del docente es contribuir a este objetivo, contribuyendo en el estudiante al desarrollo crítico y autónomo. Acá entra otra palabra muy importante, un desarrollo autónomo del estudiante. ¿Qué significa eso? Que él mismo debe procurar su aprendizaje, debe estar interesado. En la teoría anterior hablábamos de la motivación, no deja de utilizarse la motivación. Acá todavía con más fuerza, porque tenemos que procurar conseguir un aprendizaje autónomo, ¿verdad? Para que ese alumno, esa persona que se está formando, sea el encargado de construir su propia personalidad y de desarrollar tanto sus habilidades como sus conocimientos. Como verán, se sigue formando a un hombre íntegro, a una persona que también se esté desarrollando en todas sus facetas. Pero ¿y dónde está el cambio? Ya estuvimos viendo algunos cambios. Vamos a seguir viendo otros cambios. Como dice también el siguiente punto, ¿verdad? Esta tendencia pedagógica es idéntica a la educación como un proceso social. En la clase anterior habíamos hablado de que la educación tiene una doble vertiente ya en su misma definición. Por un lado, la educación me desarrolla a mí como persona. Me entran los insumos del exterior y me desarrolla como persona, pero al mismo tiempo yo, persona, me inserto en la sociedad. Por eso me habla acá de que esta tendencia pedagógica, esta escuela nueva, se relaciona más con esa inclusión de la persona, del estudiante, del alumno dentro de lo social, y así se logra su propio desarrollo. La escuela le prepara al niño para que viva en su sociedad, y esa misma escuela se concibe como una comunidad en miniatura, donde la metáfora principal es, ¿por qué decimos metáfora? Es como decir la frase central, es como decir como su refrán es aprender haciendo, aprender construyendo, aprender reflexionando. ¿Se dan cuenta? No decimos aprender memorizando, como enfatizábamos en la teoría anterior, o sea, en la escuela tradicional. Acá es aprender haciendo. Me van a decir, pero esto no es nuevo. Y no, estamos hablando del siglo XX. Estamos hablando del fines del XIX y principios del siglo XX. Esta ya fue la tendencia. La palabra clave será actividad. No es la clase magistral la palabra clave, es actividad. Otra vez reiterando, esa actividad hace que yo comience a trabajar y ahí logre mi aprendizaje, creando un ambiente educativo que ya puede estar en el aula, ¿verdad? O en cualquier otro ambiente. El asunto es que esté en plena actividad de tal forma que logre hacer el cambio en mí y entonces pueda actuar bien en la sociedad al cual pertenece el estudiante.
Esos son los grandes cambios. ¿Se dan cuenta? Es el aprender haciendo, no es aprender memorizando. El alumno se constituye en el centro, no ya el docente como centro. Un nuevo tipo de hombre, un nuevo tipo de sociedad, y es lo que van apareciendo, son las nuevas ideas que van apareciendo. ¿Cuál es la metodología de enseñanza más utilizada? Como dice acá, enseñanza libre y activa. Eso no quiere decir hagan lo que quieran. No, enseñanza libre en el sentido de que teniendo en cuenta las características del estudiante, sus necesidades, sus intereses, sus edades. O sea, ya que el niño, el estudiante, el alumno es el centro, bueno, tengo que tener a él con todo su bagaje cultural, con toda su historia, es el alumno y su propia historia con la que tengo que lidiar y hacer de que verdaderamente se produzca el cambio. Como dice el maestro, toma en cuenta el punto de vista del estudiante, quien se maneja libremente. Es un poquito muy relacionado con el anterior, ¿verdad? Como les decía, es el estudiante con su historia que tengo que tener en cuenta y ahí comenzar a organizarme como docente. El espacio educativo no se limita al aula, puede ir más allá, es lo que les decía. En la teoría crítica también, que es un poco la que le sigue a esto, que vamos a ver más adelante, habla de aulas libres, me dice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se limita a mi sala de clase, yo puedo aprender en el patio, puedo aprender en la biblioteca, puedo aprender en la calle, puedo aprender en una casa, en todos los momentos el aprendizaje está presente. Y el maestro tiene que ir realizando una evaluación formativa. ¿Por qué formativa? Porque constantemente tiene que estar corrigiendo errores, no punitiva como la tradicional. Rendiste mal, hiciste tu examen escrito, te equivocaste, te aplazaste. No, acá tenemos que ir formando, tenemos que ir corrigiendo errores a través de la retroalimentación inmediata. Hoy yo le estoy enseñando algo a mi estudiante, tiene que demostrarme que hay aprendizaje. Si no hay aprendizaje, hacer la retroalimentación, corregir si aprendió mal, corregir errores. Bueno, me van a decir, Dios mío, un trabajo. Sí, se trabaja más con la escuela activa, se trabaja más. Es mucho más cómoda la escuela tradicional, pero no por eso tengo que limitarme a realizar eso solamente. Bueno, sigamos adelante. También les preparé un poquito de los principios que rigen a la escuela nueva. Estos son algunos, ¿verdad? Vamos a hacerlo más rapidito. La escuela debe estar situada en la vida. Es decir, que los estudiantes no deben aprender para la institución, para poder aprobar. Tiene que hacer que ellos reconozcan eso, que aprendan porque necesitan aprender y porque se dan cuenta que eso le va a ayudar, como dice ahí, para resolver su vida. La escuela debe girar en torno a los intereses del estudiante. Un poco ya le estuve hablando, ¿verdad? Los intereses, el estudiante debe manifestarlo espontáneamente y bueno, el docente eso tiene que tomar y actuar en consecuencia. La escuela debe ser activa, es decir, de que es el alumno el que tiene que estar constantemente, no es una persona pasiva que está escuchando el discurso del docente, no. Él tiene que estar trabajando, el aprender haciendo es eso. La escuela debe ser una auténtica comunidad vital. No es una reunión, como dice acá, un encuentro de compañeros o de encuentro con el docente, sino que es trabajar todos juntos y a la vez en ese momento se está practicando la solidaridad, o sea, la educación en valores. Debe revalorizarse el papel del maestro. Como ya les decía, el maestro no perdió su rol, al contrario, está más fuerte el maestro dentro de esa escuela, porque imagínense, tiene que estar mucho más informado, porque como que es activa, como que es libre, el estudiante en cualquier momento le va a enfrentar a su docente. Y es triste darle no es que es triste, es malo dar una respuesta equivocada. No debo hacer eso, mi ética docente, eso no me debe permitir. Entonces tiene que estar bien preparado, informado, más que preparado, informado con lo último que existe y por supuesto capacitado para guiar a los estudiantes y para poder dirigirle hacia lo que el maestro cree pertinente. Esos son algunos de los principios, ¿verdad? Existen otros,
es una síntesis de lo que ustedes posteriormente van a leer más, ¿no? Las relaciones de poder, es decir, esa relación alumno-maestro, como dice acá, la relación alumno-maestro sufre una gran transformación en la escuela nueva. ¿En qué sentido? Esa relación de poder, de sumisión propia de la escuela tradicional, se sustituye por una relación de afecto y camaradería, que también tiene que tener sus límites. No es que mi alumno es mi cuate, que es mi igual, no es mi igual. Yo sigo siendo docente, el alumno sigue siendo alumno, pero no ya eso que antes cuando en la escuela tradicional, cuando el maestro me hablaba, yo bajaba la cabeza y bueno, y aceptaba. Hoy yo tengo que preguntar por qué ocurre eso. Eso no quiere decir que el maestro también tiene que consentir todo lo que hay. Por eso les digo, esta es una relación diferente, pero bastante más trabajada, porque tengo que tener la fortaleza de que cuando es no, tiene que ser no, y explicar el por qué es ese no. No es como antes en la escuela tradicional decía, y porque sí, porque es no y punto. Ahora es no, porque, y sigue la explicación. El maestro se convierte en un auxiliar del libre y espontáneo desarrollo del alumno. Auxiliar es el maestro, el que le acompaña, el que le ayuda, el que le guía. La autodisciplina es muy importante en esta nueva relación. El maestro cede el poder a sus alumnos para colocarlos en posición funcional de autogobierno. Esto lleva a comprender la necesidad de elaborar y observar reglas. Es lo que les decía, no es libertinaje, es cumplir estrictamente las reglas. Todas las reglas deben estar escritas, difundidas, conocidas por los estudiantes y tienen que inclusive consensuadas en su redacción con el estudiante. Entonces, por supuesto, me siento comprometido a seguir esas reglas que yo misma sugerí para que se realice de esa forma. Entonces, se dan cuenta que el maestro no pierde poder, no pierde su autoridad, pero sí cede, como dice, cede, comparte con el estudiante de tal forma a enseñarle a enfrentar el mundo. Porque anteriormente el alumno salía del colegio y no sabía cómo enfrentar una situación, no estaba preparado. Eso es lo que hoy queremos cambiar con la escuela nueva. Y vamos a hablar un poco, decíamos que comenzó a finales del siglo XIX, perdón. Como dice acá, 4 son los educadores que están considerados como precursores. Educadores, quiere decir que son pedagogos. En realidad Rousseau no es solamente pedagogo. Rousseau es pedagogo, es filósofo. Rousseau es un gran pensador, ¿verdad?, del siglo XIX. Y les recomiendo que como material auxiliar lean un poco el Emilio de Rousseau, porque Rousseau abarcó varias esferas. Él trabajó muchos libros, ¿verdad?, de derecho, de filosofía, de administración, y también tomó educación. El libro que contiene todos sus principios de educación se llama Emilio, el Emilio, es de Rousseau, que les recomiendo. Todo maestro no puede salir o terminar o ejercer una carrera pedagógica, no puede ser maestro si no leyó el Emilio de Rousseau. Tienen que leer, son libros de cabecera que tienen que acompañar su labor educativa. Ahí él cuenta cómo fue educándole a Emilio y desarrolla todo. Es el naturalismo, es la corriente que él desarrolló, donde justamente pone en práctica todas estas metáforas, todas estas ideas que promueve la escuela nueva. Otro es Pestalozzi, otro es Froebel y Herbart, que son un poco los 4 pilares que iniciaron la escuela nueva. Por eso se constituyen en antecedentes. Estos pedagogos pusieron las bases teóricas de la educación contemporánea. Miren que ya estamos en la época contemporánea, que en buena parte siguen vigentes hasta hoy día. Si bien es cierto, hay corrientes, muchas más nuevas, ya que la escuela nueva, otra vez valga la redundancia, pero sigue tan vigente sus ideas. Sus herederos, y muy especialmente el movimiento de la escuela nueva, reconocerán en todo momento la autoridad de dichas figuras pedagógicas como el sustento de sus teorías y praxis educativas. Estas personas son los grandes pilares que constituyeron la escuela nueva y que tenemos que leer sus teorías pedagógicas de tal forma que siempre estén presentes en nuestras acciones.
Acá un poquitito, un pequeño resumen les hice de lo que dijeron estas personas. El gran hallazgo de Rousseau fue entender al niño como sustancialmente distinto del adulto y sujeto a sus propias leyes de evolución. El niño, decía Rousseau, es una persona que va a ir aprendiendo de acuerdo a lo que él quiere, a lo que él necesita. Les comento que en el Emilio está escrito, ¿verdad? Que Emilio es su personaje. Él aprendió a leer cuando recibió una tarjeta de invitación, no pudo leer, entonces le pidió a su maestro que le enseñe a leer y ya estaba llegando a cierta edad. Por eso les digo, es apasionante es la lectura del Emilio. Plantea una nueva pedagogía, una nueva filosofía de la educación basada en los intereses y necesidades del niño y en el desarrollo natural en libertad. Por eso les decía que la teoría por él desarrollada es la teoría naturalista, porque se debe desarrollar en su propia naturaleza. Es difícil esta teoría hoy hacer así como Rousseau quería, porque cuesta mucho. Es un maestro por un alumno, que tiene que estar las 24 horas del día para estar educándole constantemente. Un poco cara es la educación dada por Rousseau, pero muy interesante. Pestalozzi, ¿verdad? Es otro pedagogo. Para él la educación elemental está basada en el desarrollo armónico de las capacidades intelectuales, afectivas y artísticas. El fundamento absoluto del conocimiento es la intuición. Saben que todos estos tienen libros escritos donde se van desarrollando sus ideas. Froebel, otro gran pensador, concibe que la educación debe respetar el libre desarrollo de las capacidades de cada educando. Se dan cuenta que todos dicen la misma cosa, como si se tratara de las plantas de un jardín. De ahí el nombre genérico de sus instituciones, kindergarten o jardín de niños. Froebel fue el que inició con los jardines de infantes, con el preescolar que hoy día le llamamos, o con la educación inicial también que le llamamos. Como que es alemán, kindergarten le llamó, ¿verdad? Que significa jardín de niños, ¿verdad? Por eso es que hoy se llama jardín, ¿verdad? Un poco como reminiscencias a Froebel. Él es el creador de esta educación inicial. ¿Y por qué insistió tanto en esto? Porque ya él decía de que en esta edad es donde verdaderamente se forma la personalidad del niño y se dan las bases de toda su formación como persona adulta. Y todo se basó en el juego. Y fíjense, si ustedes conocen nuestra reforma educativa, uno de sus principios es justamente actividades lúdicas. Ya eso Froebel lo dijo a finales del 1700. Además de los juegos, Froebel propone la música, el dibujo, la conversación, el modelado y el uso de materiales específicos creados para la educación. ¿Se dan cuenta? Es lo que hasta hoy día se siguen haciendo en el preescolar o en el jardín, ¿verdad? En todos los niveles de la educación inicial. Ya fue hecho en la década del 1700. Pero bueno, y sigue tan vigente y muy importante. Otro gran autor, otro gran pedagogo, Herbart, ha pasado a la historia de la pedagogía por ser el primero que elabora una pedagogía científica, es decir, apoyándose en la filosofía y la psicología, que fueron sus ciencias auxiliares. En su planteamiento pedagógico considera que el fin último es la moralidad y toda la educación debe apuntar a ese sentido. La formación en valores. Herbart trabajó mucho con la educación en valores. En el ámbito didáctico desarrolla la teoría de los pasos formales utilizada posteriormente por las corrientes educativas más avanzadas. Un poquito lo de Herbart vamos a estudiar más adelante. Bueno, existen otros pensadores, ¿verdad? No le hablé, por ejemplo, acá de Dewey, que decíamos ya hoy inicialmente es el iniciador de esta escuela nueva, un pensador muy interesante porque él fue el creador del pragmatismo, viene de praxis, de práctica, es el aprender haciendo, es un poco el que revolucionó con su educación, con su teoría, revolucionó a los Estados Unidos y desde ahí tuvo el gran apunte financiero, económico, ¿verdad? La industrialización, porque él educó más o menos como la formación de técnicos, ¿verdad? Técnicos de mandos medios. Él insistió mucho en eso.
Bueno, entonces se les recomiendo también que le lean a John Dewey, otro gran pensador, ¿verdad? Eh, y hay otros, ¿verdad? Está Cousinet, está, bueno, hay otros pensadores, no son los únicos. Ya les voy a juntar también un material, una síntesis que le hice también de la escuela nueva, donde les agregué un pequeño cuadro donde van también haciendo o va apareciendo la evolución de de esta escuela nueva. Bueno, a grandes rasgos la escuela nueva. Imagínense, estuvimos desarrollando así grandes características de más o menos 2 siglos de educación. Pero como que tenemos que avanzar, bueno, acá esto es la escuela nueva, le di las bases. Ya en la próxima clase, Dios mediante, vamos a estar con otra teoría que sí ya nos estamos aproximando a lo que hoy día estamos utilizando en nuestras aulas. Espero que tengan una buena jornada, que sigan leyendo, sigan actualizándose. Les felicito por el gran empeño que están poniendo en su trabajo y bueno, espero que cada vez se conviertan en docentes actualizados, muy dinámicos, con aulas modelos. Encantada del encuentro, hasta pronto. Adiós.